No, el Señor Dios no se había olvidado de los gentiles. Él los tenía en su plan. El Señor no se había olvidado de ti, ni se había olvidado de mí. Él nos había incluido ya en ese plan. Por más excluidos que fuéramos de los judíos, ya Dios nos incluyó. Qué bueno es ese Dios, ¿verdad? Que sabe todo, que con esa soberanía, en ese plan, y ya nos tenía incluidos. Dice, fue por su amor. Por su amor, estoy leyendo en el versículo 5, nos predestinó para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es importante que nosotros sepamos eso, porque este plan se inició en Dios y se realiza por el amor. El amor de Dios es el combustible que lo lleva a incluirnos y después a que el plan se cumpla también. Nosotros, y fíjense que es una cosa tan linda, que como Dios sabe que nosotros por nosotros mismos no podríamos llegar a Él, a hacer las cosas, pues Él lo que hizo fue que nos escogió en su Hijo, porque su Hijo sí pudo lograrlo. Y si su Hijo lo podía lograr por nosotros, pues imagínense, Dios hizo lo indecible y lo último que había que hacer, que se imaginaban, era eso, ¿verdad? Así que ser gentil era ser forastero en la sociedad de Israel. Por otro lado, ser israelita era ser miembro de la sociedad de Dios, era tener una ciudadanía divina, era ser pueblo santo, cuyo gobierno era Dios, era tener todas esas promesas. Ahora, fíjense que con toda esa condición que tenían los gentiles y que teníamos nosotros, Dios nos incluyó desde el principio, siguió el plan, siguió el plan hasta lo sumo. Y Jesucristo lo culminó en el día que nosotros celebramos el Viernes Santo. Así que estamos a punto, en ese momento que habían pasado estas cosas, la gente, estábamos en el clímax de la humanidad. La gente no sabía lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando en ese momento era pasar que la humanidad, el ser humano que Dios había creado, tenía la oportunidad de pasar de muerte a vida. Imagínense una cosa tan grande. El Viernes Santo es eso lo que se conmemora. El clímax de la humanidad a través de Jesucristo, de pasar de muerte, de separación de Dios a vida. O sea, de que la muerte espiritual que el ser humano tenía por el pecado, ahora tiene la oportunidad de esa restauración espiritual y de esa armonía, volver a restaurar la relación con Dios. Esto es una cosa tan grande que verdaderamente la gente no la puede entender. Nadie lo puede entender. Pero no se puede entender, pero sabe una cosa, se puede creer y se puede aceptar. Por eso es que cuando nosotros evangelizamos y pasan la gente aquí, después pasan allá a la oficina de los diáconos, ¿en qué es lo que se enfatiza? Se supone que se enfatice en que la persona sepa que ese día, que haga la oración, una oración, y que esa oración sea aceptando ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y que al aceptar eso, en Romanos 9:10, le aparecen esos versículos. Cuando se acepta ese sacrificio que pasó allí en la cruz, eso no son palabras,
eso es, como dice el de la televisión, y eso es así. O sea, eso es un hecho, eso es una verdad, y en eso es que se basa el cristianismo. El tú pasar, cuando uno hace esa oración, que a veces la gente aquí en el templo empiezan y se van y se caminan y todo. Mire, ese es el momento donde toda la iglesia debe estar intercediendo, intercediendo, porque así como esa vida está restaurando su espíritu para establecer la armonía con Dios, así también hay fuerzas espirituales contrarias que no quieren que la gente haga eso. Y nosotros como iglesia tenemos que respaldar ese momento tan importante y decírselo a las personas que están alrededor. Y hay veces que las personas hablando y todo, no. Ese es un momento, ese es el clímax para esa vida. Para esa vida, eso es lo más importante que le pudo haber pasado. Porque ese es el minuto de la eternidad. O te vas a la eternidad al infierno, o la pasas en el infierno, o la pasas con el Señor. Y esto no es fanatismo, hermano, mi hermana. Esto no es fanatismo, esto es la palabra, y eso es lo que Jesús dijo que pasaría. ¿Verdad? Si nosotros vamos al capítulo 3, fíjense que este capítulo 3 empieza diciendo, por esta causa. Pablo está allí hablando con ellos, con los efesios. Y por esa causa, por esto que yo les he dicho ahora, por esta causa, él, Pablo, prisionero de Cristo, no prisionero por Cristo, miren lo que dice ahí, prisionero de Cristo, él dice que es eso. ¿Y por quién era prisionero de Cristo? Por los gentiles, nosotros los gentiles. Pablo estaba tan eufórico por esa revelación que él había recibido, que antes de él revelarle cuál era el misterio, porque todavía ese misterio no había sido revelado. Sí, Moisés y Abraham y todos lo sabían, pero a Pablo fue que se le reveló de esa manera especial para pasarlo a los gentiles. Esto es una cosa que hay que rascarse la cabeza, porque es demasiado, ¿verdad? Así que Pablo dice, ¿verdad? Porque esto, seguramente, y le dice, seguramente ustedes habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha dado para con vosotros, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas del Espíritu. Aunque se había hablado, Dios había hablado a los líderes, a los hijos de él, pero esto no se había revelado como se le revela a Pablo en ese momento. Y fíjense que esto aquí está tan claro después que uno lo estudia, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es esa revelación. ¿Cuál es esa revelación? La revelación que Pablo habla está aquí, en el versículo 6. Y esto es una cosa que es maravillosa. Dice que los gentiles, mire, después de haber sido excluidos de todo, después de haber sido la escoria, después de haber sido, ¿cuál fue la palabra que tú dijiste? La leña del fuego. Después de haber sido todo eso, ahora mira lo que van a hacer, que los gentiles son coherederos